Tal cual decíamos hace un ratito, ya está junto a nosotros Gabriela Lirusi para meternos en la columna de Economía Política. ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Buenos días, Sergio. Buenos días, audiencia. ¿Todo bien? Bueno, uno de los temas, vamos a arrancar así porque tenemos muchísimo para hablar como siempre, es el índice de inflación, que fue el más bajo en varios años, 2,7% en octubre. En realidad, el índice de inflación, ha venido bajando. La inflación medida por el IPC, índice de precios al consumidor, ha venido bajando. El problema es que algunos economistas, sobre todo los economistas de la línea heterodoxa, somos los que más preocupados estamos porque la inflación está atada al frisamiento, de alguna manera, del tipo de cambio. Bien, eso iba a preguntarte. ¿Y del crecimiento económico también? Digo, ¿puede ser uno de los factores? Puede ser uno de los factores. En realidad está sostenida esta inflación en dos cuestiones. En la caída del consumo, que también de alguna manera va a perjudicar al crecimiento, y sobre todo en el anclaje al tipo de cambio. Es decir, esto que vemos, el dólar blue frisado, el dólar blue que se mueve muy poquito y que casi está en la brecha más chica entre el dólar oficial y el dólar blue, que esto también es un problema porque desalienta las exportaciones, es decir, la actividad exportadora de todos los sectores de la economía. Entonces, si bien incentiva la importación, desalienta a la exportación. Es una buena noticia para el conjunto de la gente y es una buena noticia porque si veníamos pensando en una inflación del 30, 25%, que sea el 2,7%, es muy buena noticia. Ahora, el dilema al que se enfrenta el gobierno hoy es saber cómo va a lograr la reactivación a partir de esta tasa de inflación y cómo va a salir del embretamiento que tienen con el tipo de cambio. Bien, ¿y cuál es esa apuesta del gobierno nacional? ¿Solamente un préstamo que le dé un colchón de dólares? En realidad, el blanqueo significó el ingreso de muchísimos dólares, pero el volumen de dólares ingresados durante el blanqueo fue menor al del gobierno de Macri. Entonces, la necesidad para constituir que al final... que terminó pidiendo después el préstamo más grande de la historia. Sí, bueno, terminó pidiendo el préstamo más grande de la historia, pero el blanqueo había sido un ingreso mayor de capitales. Yo creo que el gobierno está apostando primero a continuar el swap con China. Milei había dicho que jamás iba a volver a hablar con Xi Jinping y la necesidad de sostener el swap, porque si se cae el swap hay que devolverle la plata a China, que no es poca. Y el otro tema es la apuesta a mejorar las condiciones de negociación de un préstamo con el Fondo Monetario. Es decir, la economía muestra algunas señales, pero los organismos internacionales y los inversores internacionales quieren saber cuánto se van a mantener esas señales a través del tiempo. Es decir, cuando uno piensa, y esto es desde lo político, también además desde lo económico, cuando un inversor va a traer su dinero para invertir, es decir, para poner un emprendimiento, necesita que las condiciones perduren en el tiempo. Si son 6 meses, no, necesitan que la tasa de inflación se sostenga por lo menos un año, 12 meses o 4 trimestres para pensar si va a traer su dinero o no. Bien, recién fuera de cámara hablábamos sobre la prorrogación en el aumento de algunos servicios, ¿no? Que tampoco es un dato menor. En realidad es que realmente todavía los servicios no tienen los valores o la comunidad no paga lo que debería pagar en este contexto. El problema es que los servicios se consideran un costo fijo para las familias, ¿no? Y este aumento de los costos fijos, que no tiene como correlatividad un aumento igual de los ingresos, porque los servicios se ajustan y se ajustan mucho más que por el índice de inflación. Entonces, lo que el gobierno ha hecho es intervenir en el precio de los servicios para poder controlarlo y para que no se siga afectando los costos, aumentando los costos fijos, que vuelve a traer lo que hablábamos recién, la caída del consumo. Bien, La caída el Estado interviniendo en el mercado. Y sí,
Porque de todas maneras vos pensás que el consumo ha caído hasta este momento el 17,5% promedio. Entonces, cuando nosotros hablamos del 17,5% promedio, no estamos hablando de un número menor, estamos hablando de la cantidad de personas que limitan hasta consumo alimentario, ¿tá? Entonces, el Estado, el gobierno tiene que intervenir. De alguna manera, aunque su ideología se lo prohíba, necesita intervenir en el mercado, porque si seguimos aumentando los costos fijos, lo que hacemos es aumentar los costos fijos y restringir consumo. No hay otra solución. Bien. Otro de los temas tiene que ver con la caída de la sesión en la cual se iba a tratar el presupuesto 2025. Hay mucha atención en todo esto también. Y bueno, por ahora no tenemos presupuesto 2025. No tenemos presupuesto y lo más peligroso es que el gobierno amenaza con volver a poner, o sea, manejarse durante el 2025 con el presupuesto del 2023, ¿sí? Con el ajuste del presupuesto del 2023. Hay un problema serio en esta negociación. Los gobernadores, tanto los gobernadores dialoguistas como los no dialoguistas, consideran que hay 5 puntos que necesitan acordar antes de colaborar en esta... De ponerse la peluca, como se suele decir. Antes de ponerse ahora la peluca, sí, antes de apoyar a este presupuesto 2025. ¿Cuáles son los 5 puntos? Que sobre todo tienen que ver con hacer algunas recaudaciones del gobierno nacional coparticipables. El problema es que, por ejemplo, no quieren pagar más la colaboración que las provincias le tenían que pagar al gobierno nacional para el sostenimiento de la FIP, porque ahora se llama ARCA y ya no tiene las mismas funciones ni tiene los mismos salarios. Quieren que el impuesto a los combustibles sea coparticipable, es decir, las provincias tomar parte de ese impuesto. El otro punto importante es también la coparticipación de los ATN, es decir, volver a repartir o volver a redistribuir los aportes del Tesoro Nacional, que generalmente son discrecionales. El cuarto punto, que también es fundamental, es el aporte a las cajas previsionales que se quedaron en manos de las provincias. Y el quinto punto es la renegociación del Pacto Fiscal del 2017. Que obligaba de alguna manera a las provincias a negociar algunos impuestos que cobraban las provincias a federalizarlos, es decir, que lo pasará a cobrar la nación. El problema es que las provincias se encuentran en un brete, porque si no se aprobara el presupuesto 2025, aún las provincias verían más restringidos sus fondos. Y las provincias ya han tenido un recorte importante en sus fondos. Se nota mucho. Que se nota, sobre todo en el sector en el sector productivo y en el sector de la obra pública. Bien. Otro de los datos de la semana que es muy importante y con el que se busca el impacto también, convengamos, por parte del Gobierno Nacional, es esta posibilidad de las compras en el exterior, pero va a tener un impacto muy fuerte en la industria, ¿no? ¿De qué se trata esta medida y si tiene pro y contras? Te voy a preguntar. Bueno, la medida es que todas las personas físicas pueden comprar hasta $3.000 en los mercados en el exterior. Y van a llegar por courier o por plataformas de envíos, es decir, AliExpress, Amazon. Alibaba, no sé, hay un montón de esos. Hay múltiples. Silencio. Contras es una medida que se ha tomado, a mi criterio, indiscriminadamente, sin pensar y sin medir cuáles son las consecuencias que puede tener en la industria local. Hoy, si uno mira las estadísticas, la industria, por ejemplo, la industria textil está trabajando al 40% de su capacidad instalada. Significa que hay un 60% que no trabaja. Por lo tanto, hay que medir el impacto, no solamente a nivel industrial, sino, y es una de las cosas que a mí más me preocupa, a nivel mano de obra. Es decir,
¿cuánta mano de obra va a quedar desempleada con este proyecto? Con este proyecto que ya es un hecho, ¿no? Si nosotros recordamos el periodo del menemismo o el gobierno de Menem, Menem también abrió indiscriminadamente a la industria, y el problema fue cómo impactaron estos acontecimientos en la industria local. Personalmente considero que debió haberse pensado algún programa de baja de impuestos o de quite de cargas impositivas a la industria, que tiene mucha carga impositiva. ¿Para vos no va a haber chances de competir por parte de la industria local ante estas medidas? Yo considero que no. En algunos sectores podrás competir un poco más, pero por ejemplo, el sector textil, que es el que más vulnerable ha quedado, va a ser muy difícil la posibilidad de competencia, ¿sí? Sobre todo, a ver, no solamente eso, sino los pequeños electrodomésticos. También el know-how o la inteligencia o cuestiones tecnológicas, de orden tecnológico. Es muy difícil competir en la producción de tecnología en la Argentina, ¿sí? Por la alta carga impositiva que tienen las industrias en la Argentina. Muy bien. Gaby, muchas gracias. Como siempre, nos vamos a encontrar el jueves próximo. Veremos con qué noticias. Esperemos que sean mejores por lo menos que las de esta semana. Ojalá que sí. Si bien la tasa de inflación es una muy buena noticia, pero todavía hay como algunas cuestiones preocupantes porque la economía no va arrancando. Muy bien. Gracias, Gaby. Un placer. Hasta la próxima. Gracias, Sergio.